Hola amigos de este canal. ¿Será que hemos estado leyendo la Biblia de la forma incorrecta? ¿Será que cuentan otras historias, tal vez de seres más físicos en lugar de seres espirituales, a lo que realmente estamos acostumbrados? En la Biblia estamos acostumbrados a escuchar la palabra Yahweh como el Dios Todopoderoso, pero ¿existirá un ser más poderoso que Yahweh? ¿Quién será Elión en esta historia? Quédate y te cuento. Durante décadas hemos buscado respuestas en la Biblia para tratar de entender el pasado y conocer a Dios. Sin embargo, a lo largo de las décadas, la Biblia ha tenido múltiples traducciones e interpretaciones. Esto ha hecho que se pierdan el significado original. Los textos han sido traducidos ideológicamente y las Biblias domésticas han sido traducidas con interpretaciones para que el lector lo lea con un sentido o características regionales, con el fin de darle un significado espiritual en lugar de darle un enfoque físico y tecnológico a las historias mencionadas en la Biblia. Como seres humanos queremos saber quién nos creó, con qué propósito y cuál es nuestro lugar en el universo. En la Biblia se menciona esos posibles orígenes. Sin embargo, debemos tomar las historias de la Biblia como algo literal. Y si lo interpretamos, ¿sería correcto hacerlo de un modo espiritual? ¿Acaso la Biblia es una variación de textos más antiguos como las historias encontradas en las tablillas sumerias de Enki, Enlil, An y otros? Para hacer este video me he basado en las traducciones que ha hecho el erudito traductor del hebreo antiguo del Vaticano Mauro Biglino. Esta interpretación se basa en corregir palabras clave traducidas erróneamente y ha estado oculto al público en general. Al hacer estas correcciones nos damos cuenta de que la Biblia cuenta una historia muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Una simple interpretación más física y literal del libro del Génesis reformula completamente nuestros orígenes como humanos. Por ejemplo, la palabra más antigua en la Biblia que fue traducida como Dios es Elohim. ¿Pero será este el significado real o significa algo más? Su verdadero significado lo cambia todo. Para entender esta interpretación, pongamos en contexto que el hebreo es un dialecto cananeo de los fenicios del sur y es uno de los muchos dialectos dentro de las lenguas cananeas. El hebreo masorético lo conocemos hoy en día solo desde el siglo IX. Las interpretaciones antiguas han cambiado muchas veces con las reglas gramaticales, dejadas de lado del hebreo por facciones con corrientes ideológicas distintas. Elohim es un término que tiene variadas interpretaciones. Por ejemplo, el más conocido es Dios, pero según los judíos no hay un término que defina a Dios tal como lo conocemos. Elohim también se traduce como jueces, gobernantes, los seres brillantes de arriba, entre otros. Estos términos indican sus funciones y no quiénes eran. La palabra Elohim está en plural en hebreo, pero en las Biblias hechas para familias están traducidos en singular para que el término Elohim cobre el significado de Dios. Para reinterpretar la Biblia vamos a dejar Elohim sin traducir, es decir, cambiemos las palabras donde aparece Dios por Elohim y allí cobra otro significado. Así que Elohim son varios seres y se complementan con los textos antiguos de Mesopotamia, por lo que Elohim se refiere a los hombres de poder. Con poder me refiero a que estos seres se encuentran por encima del hombre a nivel tecnológico, mental y otras capacidades. Siguiendo esta premisa, el Dios de las religiones abrahámicas en hebreo es Yahweh, por lo tanto sería uno de los Elohim. Si profundizamos y estudiamos los textos antiguos, las historias mesopotámicas, entre otros relatos antiguos, veremos que el arquetipo que se repite en todas ellas es la guerra entre estos seres poderosos. Las tablillas sumerias nos hablan de las contiendas entre Enki y Enlil, así que la humanidad no solo sería fruto de estas contiendas, sino que nos encontramos en medio de un altercado entre los Elohim. No se puede saber cuál es el motivo real de la disputa de estos seres,
pero nos han mantenido en facciones. Cada pueblo o región del planeta lo controlan un Elohim diferente, y las contiendas políticas actuales obedecen a esa causa. Ya sabemos que fueron varios Elohim, y Yahweh fue uno de ellos, y que estos seres tienen jerarquías. Entonces, ¿quién fue el comandante de Yahweh? Las historias sumerias que preceden la Biblia hablan de una trinidad, un alto consejo conformada por el comandante de las tierras, Enlil, Enki, comandante de las aguas, y el Altísimo, An o Anu. En la Biblia también se habla de la Trinidad, el Padre, el Hijo y, tarea para ustedes, según los textos hebreos, Dios es Yahweh. Sin embargo, si la palabra Elohim está en plural y Yahweh es uno de los seres con poder, y si profundizamos sobre los textos hebreos, encontramos un Elohim con más jerarquía, y su nombre es Elión. El término Elión proviene de la raíz hebrea Alá, que significa subir, ascender o por encima. Según las interpretaciones comúnmente aceptadas, el término Elión simboliza la posición suprema de Dios que está por encima de los demás. Veamos. En Génesis 14, versículo 22, Abraham le dice al rey de Sodoma: prometí al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no me quedaría con nada tuyo, ni siquiera un cordón o la tira de una sandalia. El al Señor, Dios Altísimo. Ahora, siguiendo la premisa de esta investigación, voy a sustituir el término Señor por Elohim y Dios Altísimo por el Elión. Entonces tengo, Abraham le dice al rey de Sodoma: prometí al Elohim, el Elión, creador del cielo y de la tierra, que no me quedaría con nada tuyo. Allí cambia completamente lo que quiere decir. Dejando los términos sin traducción, nos damos cuenta de que la historia es otra. En este versículo, Abraham se refiere al Elohim que tiene más jerarquía entre los seres de poder. La raíz del término Elión proviene de dos pictogramas. La primera es un ojo que simboliza el observador o el que controla. El segundo es el palo del pastor, el que observa y cuida a su rebaño. Así que Elión es el ser de mayor jerarquía entre los Elohim y el que repartió las facciones humanas y los territorios a los demás Elohim, tal como lo dice en Deuteronomio 32, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora ya sabemos que el Altísimo se refiere al Elión. Si sustituimos los términos, queda así. Deuteronomio 32, versículo 8 dice: cuando el Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En la versión griega, en lugar de hijos de Israel, dice estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Sabemos que los ángeles son los Elohim. ¿Cómo cambian las interpretaciones de acuerdo a las diferentes traducciones? Es por ello que hay términos que no se deben de traducir, porque cambian el significado. Si van a leer la Biblia, les recomiendo la Nueva Traducción Viviente o NTV. Para los que no conocen, la Nueva Traducción Viviente, también conocido como la Santa Biblia o en inglés New Living Translation, es una versión actualizada de la Biblia. Esta versión está traducida de fuentes e idiomas hebreo, arameo y griego. La traducción de esta versión bíblica tardó aproximadamente 10 años y fue elaborada por alrededor de 50 eruditos bíblicos de los más destacados. Según esta versión, Deuteronomio 32, versículo 8 dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana,
Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Por lo tanto, estos seres son físicos y estarán en una corte en naves espaciales dirigiendo sus intereses, y en medio de todo eso nos envolvieron a nosotros, los humanos. Si el comandante de los Elohim es Elión, entonces, ¿dónde podemos encajar a Yahweh? Porque según las interpretaciones de los creyentes, Yahweh es Dios. Partamos de cuando Moisés tuvo su primer contacto con este ser poderoso en el monte Sinaí, cuando el Elohim le habló desde una zarza ardiente. Voy a usar esta versión de NTV sobre el Éxodo 3. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? El Elohim contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Elohim en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Elohim de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Elohim? Entonces, ¿qué les responderé? El Elohim le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy me ha enviado a ustedes. El Elohim también le dijo a Moisés, y ahora le dijo su nombre literalmente: así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Según la traducción griega dice, yo seré lo que seré. Otras traducciones dicen, yo seré quien soy, y así sucesivamente se le dan varios significados. Aquí lo que le dijo realmente a Moisés es, no importa quién yo soy, haz lo que te digo. Sin embargo, luego este ser poderoso le dice a Moisés explícitamente su nombre, que es Yahweh, o pronunciada correctamente sería. Este nombre está compuesto por el tetragramatón Yod-He-Vav-He, sin vocales, por lo que nadie sabe su pronunciación exacta. Y podemos deducir que este nombre no es hebreo, sino un préstamo lingüístico o extranjerismo. Los extranjerismos son palabras, expresiones o formas de hablar que se toman de otra lengua y se incorporan a otra. Está claro que Yahweh es un ser físico, pero no sabemos de qué especie y por lógica emitirían sonidos muy distintos al habla humana. ¿Qué tipo de ser es Yahweh? Podemos darnos una idea si leemos en la Biblia en Números 31, donde este ser poderoso tras una batalla exige 675 ovejas y cabras, 72 vacas, 61 burros, 32 vírgenes y 420 libras de oro. Así que Yahweh podría ser una especie dragonoide. Si este fuera el caso, el sonido de Yahweh podría sonar como un dragón de Komodo, y es por la forma en que los reptiles sacan el aire. Curiosamente, nuestra respiración es similar al sonido Yahweh. Esta palabra pudo haber sonado incluso así. Definitivamente estos seres no se ajustan a un Dios bondadoso y de amor, tal como lo podemos leer en Samuel 15, en la que Yahweh destituyó al primer rey humano Saúl, porque en una batalla no aniquiló a toda la población de un pueblo. Hablamos de mujeres, animales, ancianos e infantes. Definitivamente somos peones en la contienda celestial interminable de estos seres poderosos,
que controlan a la humanidad en facciones. La pregunta final es, ¿qué Elohim será el que controla Occidente, Oriente y demás pueblos del planeta? Como siempre digo, la conclusión final la tiene usted.